Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos este año 2023 a Martes con Kardec. Seguimos nuestro programa de relatorías y hoy desde Brasil tenemos nuevamente a Orlando Villarraga, que ya nos confirmó que este año también va a estar una vez al mes con nosotros, sea martes, sea sábado, va a estar cambiando los días, pero es una maravillosa noticia para todos los que queremos y estimamos y apreciamos el estudio de Orlando Villarraga, hoy con el tema Relatoría y enseñanzas del libro La conservación del medio ambiente físico y psíquico, que además es un libro que Orlando escribió, porque él es un gran estudioso de este tema del medio ambiente. En estos momentos Orlando es presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos, y es autor de 3 libros espíritas, como son La conservación del medio ambiente físico y psíquico, que vamos a ver esta noche, La justicia social, visión espírita para la acción social, que ya lo vimos, esta relatoría el año pasado, y está pendiente El espiritismo y el desenvolvimiento sustentable, que ya en este año también vamos a tener esta relatoría de Orlando. Y para iniciar, como toda tarea espírita, vamos a pedirle a su esposa también desde Brasil, a Joana Almeida, que inicie este estudio con una elevación de pensamiento, con una oración. Buenas noches, Joana, bienvenida. Adelante. Buenas noches. Então, vamos agradecer a Jesus, nosso mestre maior, a oportunidade do estudo, a oportunidade do aprendizado, que possamos aproveitar bastante esses momentos que iremos passar juntos. Que nesta noite possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Gracias, Joana. Y buenas noches, Orlando, y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Ok, buenas noches, Abel. Buenas noches a todos los que están participando. Y muchas gracias por la oportunidad para poder presentar esta relatoría del libro que escribí sobre la conservación del medio ambiente físico y psíquico. Voy a comenzar hablando un poco de cuál fue el origen, cuál fue la motivación para poder entender por qué decidí escribir sobre ese tema. En 1990 yo fui transferido de Barranquilla para Brasil, y en 91 estaban aquí en los preparativos de la Río 92, y en todos los medios de comunicación se hablaba solo sobre ese tema de la Río 92, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que ocurrió entre el 13 y el 14 de junio de 1992. Entonces, entre 91 y 92, mucha información, muchas publicaciones en la televisión, en las mayores revistas. Esta, La Bella, es una de las mayores revistas de mayor circulación aquí en Brasil. Y comencé a leer sobre eso y me pareció muy interesante. Y comencé a ver, bueno, qué será lo que la doctrina espírita habla sobre el medio ambiente, sobre el desarrollo sostenible, cuál es la relación que existe, cuál es la contribución, o si existe algún nexo entre esas dos áreas. Y comencé a buscar literatura sobre ese tema. Y ustedes saben, aquí en Brasil hay mucha literatura espírita. No encontré nada al respecto. Entonces decidí que iba a escribir un libro sobre ese tema, y ahí fue cuando comencé a trabajar desde el 92, y finalmente en 1997, 5 años después, publicamos esa obra, La conservación del medio ambiente físico y psíquico.
Y ahí fue interesante porque queríamos que el papel de la impresión tuviera también ese aspecto ambiental. Y ahí intentamos imprimirlo en varias gráficas, porque queríamos hacerlo con bagazo, con el papel hecho con bagazo de la caña de azúcar, y utilizar tintas a base de soya. Y ahí casi ninguna gráfica quería asumir el riesgo. Yo sabía que eso ya era hecho en otros lugares, y finalmente una gráfica de un amigo de mi hermana, él aceptó, pero me dijo, bueno, si imprimimos, si sale mal, tú pagas la cuenta. Le dije, bueno, sí, de acuerdo. Y ahí imprimimos el libro. Entonces aquí está. Y el papel que usamos es hecho a base de la caña de azúcar. Y la tinta es hecha a base de soya. Entonces salió todo bien. Yo, pues, la impresión salió muy buena, y aún, pues, ya después de todos estos años, el libro sigue bien, sin ningún problema. Entonces, ese es un poco de la historia. Ahí, después, yo fui transferido para Estados Unidos, volví a Brasil en el año 2000, y en 2004, una editora aquí, hicimos un contacto y se publicó esa obra, pero aquí le dieron el nombre de Planeta Vida, la contribución de la doctrina espírita a la conservación del medio ambiente físico y espiritual del planeta Tierra. Y fue publicado, y desde esa época, pues, fue conocido aquí en Brasil. Entonces, ese es un poco de la historia inicial de por qué decidí escribir esa obra, y ha sido referencia para muchos grupos espíritas, especialmente aquí en Brasil. Y ahí eso me motivó a escribir otras. Ya vimos una del año pasado aquí en este espacio de Fusenda. Entonces, ¿cuál fue el punto de partida? Cuando nosotros estamos encarnados aquí en el planeta Tierra, y la doctrina espírita nos enseña, somos cuerpo físico, perispíritu y espíritu. Y cuando estamos encarnados, nosotros interactuamos, tenemos relación en varias esferas. Primero, nuestro cuerpo físico. Nosotros hacemos parte de un grupo social, inicialmente la familia, después la escuela, el colegio, luego en el trabajo, y así en diversas otras actividades dentro de la sociedad. También tenemos una relación directa con la naturaleza. Dependiendo del lugar donde nacimos, son ambientes diferentes. Y quien tiene o ha tenido la posibilidad de viajar, ha podido observar diferentes tipos de ambientes en el mundo, diversos ecosistemas bastante interesantes. Y también tenemos esa interacción con el ambiente espiritual del lugar en el cual nos encontramos. Entonces, a partir de esa idea inicial que la doctrina espírita nos brinda, comenzó el estudio de cuál es nuestro impacto en cada una de esas esferas, y cómo nosotros podemos contribuir para ayudar en la conservación de todo ese medio ambiente, porque todo eso hace parte del medio ambiente, tanto en la parte física como en la parte psíquica. En la época consideramos que ese era el mejor término para intentar llamar más la atención del público. Si fuera ahora, colocaríamos de conservación del medio ambiente físico y espiritual. Y entonces vamos a ver cuál es nuestro impacto en cada uno de esos ambientes, y qué es lo que está ocurriendo, y cómo nosotros podemos contribuir para mejorarlo. Entonces, en el libro de los espíritus nos dice que la naturaleza ha trazado para nosotros que estamos encarnados ciertos límites. Sin embargo, por cuenta de nuestros vicios, de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos, nosotros hemos creado una serie de necesidades artificiales, y que para satisfacer esas necesidades artificiales
utilizamos bastantes recursos de la naturaleza para atender, por ejemplo, la vanidad, el orgullo, el deseo de poder comprar más cosas y más, acumular más cosas, y que solo atiende algunas necesidades artificiales. Y los espíritus nos dicen que tenemos que aprender a distinguir bien entre lo que realmente es necesario para nuestra subsistencia física, para nuestro crecimiento espiritual, de todo aquello que es superfluo, todo aquello que realmente no adiciona valor, no contribuye para nuestro crecimiento espiritual, y que mucho de eso es solamente para atender esas necesidades artificiales que nosotros hemos creado. Entonces, esto nos da una idea de cómo nosotros estamos impactando la naturaleza, cómo la hemos impactado, cómo la estamos impactando, y que si seguimos en ese mismo comportamiento, no estamos en un camino muy bueno. Y ahí, solo para tener una idea de entre esas necesidades artificiales y las necesidades básicas, entre lo necesario y lo superfluo, traemos aquí algunos datos de los gastos anuales en artículos de lujo versus los recursos necesarios para atender necesidades básicas de los seres humanos que estamos encarnados en el planeta. Por ejemplo, el mercado relacionado con los pets, con los animales, los perros, los gatos y todos estos animales. Por año se gastan 232,000 millones de dólares en el mundo. Mientras que necesitaríamos solo 64,000 millones de dólares para poder suministrar agua potable a todos los seres que están encarnados en el mundo. Existen casi 1,000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable. También, por ejemplo, en perfumes en el mundo se gastan más de 33,000 millones de dólares por año. Y para acabar con el hambre en el mundo, precisaríamos 11,000 millones por año. Entonces vemos cómo estamos alocando los recursos financieros, para dónde están yendo. No estoy diciendo que no usen perfume, no. Estoy solamente comparando para ver cómo, si usásemos los recursos de una manera más racional, más pensando en nuestro prójimo, tal vez sería bastante diferente la condición social y ambiental en este momento. Y por ejemplo, se gastan más de 7,000 millones de dólares por año en viajes de cruceros, y mientras que precisaríamos aproximadamente el doble para alfabetizar todas las personas que están encarnadas en este momento en el planeta. Son casi 800 millones de personas que no saben leer y escribir. Entonces, solamente para dar una idea de cómo estamos utilizando los recursos, que por ejemplo aquí estamos utilizando una serie de recursos de la naturaleza, extrayendo, quemando aquí combustibles fósiles, y vamos a ver el impacto que eso tiene en la condición actual de la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los impactos que nosotros, los encarnados, estamos causando en la naturaleza, en el planeta Tierra, que es nuestro hogar en este momento de nuestra trayectoria evolutiva? Estamos causando el cambio climático, y ya hay suficiente información desde el punto de vista científico que muestra que la huella humana en el cambio climático. Estamos contaminando el aire. Aproximadamente 8 millones de personas mueren todos los años como consecuencia de enfermedades relacionadas al aparato respiratorio por la contaminación del aire. Estamos generando un volumen gigantesco de residuos, de basura sólida, líquida, gaseosa, que va impactando en la naturaleza, en la condición de los ecosistemas, en las condiciones de vida de otras especies que están evolucionando con nosotros aquí en el planeta. Eso está llevando a la pérdida de la biodiversidad, porque estamos alterando las condiciones físicas, químicas, biológicas
del hábitat de esas otras especies que los estamos llevando, como ya hemos llevado a muchas especies a la extinción. Contaminando el agua, como vimos anteriormente, con la contaminación sonora. Algunos lugares así de las grandes ciudades, la contaminación sonora es terrible. Eso nos va afectando nuestro equilibrio emocional y muchas veces tiene consecuencias a nivel de nuestra salud física. La reducción en la capa de ozono, que fue mayor y que ahora por diversas, especialmente el Tratado de Montreal, ha venido reduciendo el número o la cantidad de compuestos que son, que afectan negativamente el tamaño de la capa de ozono. Y en general hemos ido avanzando sobre los ambientes naturales, bosques, florestas, selvas, destruyendo el hábitat, los océanos, todo eso. Entonces, nuestra presencia como especie humana aquí en el planeta Tierra, estamos contribuyendo en mayor o menor grado, consciente o inconscientemente, a causar ese impacto en la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de las florestas, las selvas, esta era el área verde que existía cuando llegaron los españoles, los portugueses aquí a América. Esta es la situación actual y la previsión es que continuemos reduciendo de una manera acelerada. Y por ejemplo, países como Colombia, como Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, que tenemos partes del Amazonas, de la selva amazónica, está cada día avanzando más la deforestación de esa área vital para el equilibrio de nuestro planeta, el equilibrio de muchos sistemas biofísicos que regulan, por ejemplo, la temperatura del planeta, regulan las lluvias. Entonces, es una situación bastante crítica que estamos en este momento. Por ejemplo, ahí en Colombia, la deforestación del bosque primario en el Amazonas colombiano fue aumentando y ahora ha venido disminuyendo. Estos son datos hasta 2020, más o menos julio de 2020. No conseguí los datos hasta el año pasado, entonces no sé si aumentó o disminuyó. Aquí en Brasil aumentó significativamente en los últimos 3, 4 años. Entonces se dice que el Amazonas es el pulmón del mundo por la cantidad de oxígeno que produce, pero también regula mucho de la temperatura en total del planeta. Y aquí tenemos un trabajo muy interesante de una organización no gubernamental que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y ellos publican el resultado de sus trabajos en un libro que se llama Red List, la lista roja de las especies amenazadas de extinción. Y por ejemplo, clasifica las diferentes especies, mamíferos, aves, reptiles, batracios, todo. Y en el caso, por ejemplo, de los anfibios, los reptiles, ellos estiman que 31% de las especies, de esas especies, están en vías de extinción. Y ellos juegan un papel muy interesante dentro de la cadena alimenticia de aquí, del planeta, que nosotros somos los beneficiarios. Ahí en Colombia, varias de estas especies están ya en vías de extinción. Por ejemplo, este era un pato que era de ahí del altiplano cundiboyacense, que ahora solamente se encuentra en las láminas de las chocolatinas Jet, porque ya fue extinguido de Colombia. Y por eso estamos causando lo que los científicos catalogan como la 6ª extinción en masa de especies que ha ocurrido en nuestro planeta. Ya ocurrieron 5. Y esta es una foto
del piso en el Museo de Historia Natural en Nueva York, que muestra las 5 extinciones en masa de animales y plantas que ya ocurrieron aquí en el planeta durante estos periodos geológicos. El último fue en el Cretáceo, hace 65 millones de años, cuando hubo la extinción de los dinosaurios, que es la más conocida. Y en este momento estamos en medio de esa 6ª extinción. Aproximadamente 50,000 especies están siendo extinguidas cada año aquí en el planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, los anfibios, las mariposas son bastante sensibles a pequeños cambios de temperatura, a pequeños cambios del pH del agua que afectan los procesos de metabolismo y de la reproducción de esas especies. Ahí en Colombia, 641 de esas especies están en vías de extinción. Y eso está ocurriendo en muchas partes del mundo, y especialmente en países que son megadiversos, como Colombia, como Brasil, como Indonesia, que tiene una diversidad increíble de tanto de especies vegetales como de especies animales. Y ahí Kardec, en el libro de los espíritus, hace una pregunta muy actual, que pregunta ¿qué ocurre cuando la destrucción excede los límites para atender nuestras necesidades o para mantener la seguridad nuestra? Y los espíritus sabiamente responden: es una violación de la ley divina. Y nosotros tenemos el libre albedrío, y cuando destruimos sin necesidad, vamos a tener que rendir cuentas por la ley de causa-efecto de la violación que hemos causado a la ley divina. Entonces, toda esta destrucción, toda esta contaminación de nuestro propio hogar, porque el planeta Tierra es nuestro hogar. Nosotros tratamos de mantener bien cuidada nuestra casa o el apartamento, el lugar donde vivimos, todo limpio, todo en buenas condiciones. Deberíamos tener ese mismo celo, ese mismo cuidado con nuestro planeta, que es nuestro hogar en esta fase de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, si destruimos sin necesidad, consciente o inconscientemente, vamos a tener las consecuencias en esta misma existencia o en futuras existencias aquí en el planeta Tierra. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa destrucción que estamos haciendo de la naturaleza, de las otras especies, del medio ambiente? Estamos causando un debilitamiento de la tela de la vida. Nosotros solo, la especie humana, somos un puntico en esa tela de la vida. Y poco a poco estamos tirando, sacando un pedazo de la tela, hasta un momento que podemos llevar al colapso de la especie humana. Y también con eso estamos causando poco a poco la pérdida de nuestro sustento para el cuerpo físico. No sé si ustedes han visto el uso indiscriminado y excesivo de herbicidas, fungicidas. Está llevando a la muerte a muchas abejas y muchos insectos que tienen una función polinizadora importantísima para nuestro sustento. 70% de nuestros alimentos que consumimos en todo el mundo son resultado de la polinización de estos animales que hacen parte aquí de la tela de la vida. Entonces, en la medida que van reduciendo, cada vez va a ser más difícil la cuestión de la agricultura para producir nuestro sustento. En el caso del cambio climático, ¿de dónde viene? ¿Cómo se origina? Se origina de la combustión de combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, que usamos en diferentes actividades. Consecuencia también de la deforestación. Cuando queman los árboles, generamos bastante CO2 y evitamos, eliminamos
el elemento natural, el elemento de la naturaleza que absorbe el gas carbónico, que absorbe el CO2. Y también de la agricultura y ganadería intensiva se produce especialmente metano en la ganadería intensiva. Los rumiantes, las vacas, principalmente ellos cuando comen van produciendo gas metano que sale a la atmósfera y es uno de los gases del efecto invernadero. Entonces el dióxido de carbono, CO2, ¿sí? Metano, óxido nitroso, que viene de la agricultura también, el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, son gases del efecto invernadero que tienen como consecuencia el cambio de nuestro clima. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nosotros estamos enviando a la atmósfera toneladas, miles y miles y millones de toneladas todos los años al ambiente de gas carbónico y también de metano, y está aumentando la concentración. ¿Qué ocurre? El efecto es que la temperatura va aumentando. Si comparamos con la época de Allan Kardec, aquí en 1850, que él aún no era espíritu, por aquí más o menos fue que salió el libro Los Espíritus, y la temperatura actual ya aumentó 1.1 grados centígrados, la temperatura, más de 1 grado. Ahí pueden pensar, los que viven ahí en Bogotá, buenísimo, porque ya no va a sentir tanto frío. Pero eso no es exactamente lo que ocurre, es un aumento. Algunos lugares aumenta mucho más, 3, 4 grados centígrados, como en algunos lugares aquí de Brasil, y en otros se mantiene más o menos la temperatura que venía, o un poco más frío. Por eso se habla cambio climático, y no se habla tanto de calentamiento global. El término más correcto es cambio climático. Y ahí, ¿cuáles son las consecuencias de ese cambio climático? Eso lo estamos viendo casi que todos los días en las noticias. Fuertes lluvias en muchos lugares. Ahora está ocurriendo en California. Inundaciones tremendas. Aquí en Brasil también está en el estado de Bahía, de Minas, muchos lugares, muchas ciudades, muchos municipios que están totalmente inundados. Incendios forestales. Temperaturas altísimas, ondas de calor. Ahora, el año pasado, Europa quebró todos los récords de temperatura alta. Ahora, en Europa, está también en el invierno de temperatura más alta en millones de años. El clima está cambiando. La fuerza, la intensidad de los huracanes está aumentando, con consecuencias nefastas, desastrosas para los lugares por donde pasa. La agricultura está siendo severamente castigada por ese aumento de temperatura excesivo, esas secas que causan la pérdida total de muchas cosechas, que después se va a revertir en mayor precio de los alimentos para nosotros, los seres humanos. Y quien más sufre siempre son las personas más vulnerables de la sociedad, las personas más pobres, que son la mayoría en el planeta. Entonces, Allan Kardec nos dice, la naturaleza no puede ser responsable de los vicios de la organización social, ni las consecuencias de la ambición y el amor propio. Todo eso que está ocurriendo del cambio climático, la falta de conservación por diversas actividades que nosotros estamos realizando como sociedad. Entonces tenemos que ver cómo estamos organizados, qué tenemos que hacer para modificar la sociedad como está organizada y trabajar mucho, practicando el amor con nuestro prójimo para ayudar a los seres más necesitados que están en estos momentos en el planeta. Y ahí Kardec continúa en el libro de los Espíritus. Nos dice que la ley natural traza al hombre el límite de sus necesidades. Ya vimos anteriormente, hemos creado una serie de necesidades artificiales. Entonces, ¿qué ocurre?
Cuando nosotros rebasamos los límites que las leyes naturales nos han establecido, viene el sufrimiento. Y es lo que estamos viendo con una gran cantidad de seres humanos aquí en el planeta, por causa, rebasando, las personas están rebasando esos límites. Pero también nos dice y nos enseña que cuando nosotros damos un basta a esas necesidades artificiales y norteamos nuestros comportamientos, nuestras actitudes con base en las leyes naturales, nosotros podríamos evitar la mayor parte de los males de los cuales acusamos a la naturaleza. Entonces depende mucho de nuestro comportamiento y de la forma que organizamos la sociedad para que podamos realmente vivir mejor, en mejores condiciones, en más armonía con los otros seres humanos, con las otras especies, con un ambiente mejor para que podamos desarrollar todo lo que vinimos a hacer en esta existencia. Entonces, con relación al cambio climático, tenemos las pruebas. Los informes del panel intergubernamental del cambio climático ya van en el 6º. Tienen muchas evidencias de que nosotros los humanos estamos causando el cambio climático. Tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, tenemos los recursos financieros para poder evitar. Y sabemos las consecuencias, estamos viendo, y la ciencia nos está mostrando que si seguimos aumentando las emisiones de gases del efecto invernadero, las consecuencias cada vez van a ser más severas. Entonces, tenemos todo. Y ahí la pregunta es, ¿por qué no hacemos casi nada? Y eso es una de las preguntas que desde esa época, siempre con todo lo que leían en esa época y he venido leyendo, es la mayoría de la sociedad no está preocupada con eso. Parece que es algo en el futuro, que es en otro lugar y que no tengo nada que ver con eso. Y nosotros, estando encarnados, tenemos también responsabilidad. La ignorancia es un atenuante, pero no nos exime de las consecuencias. Entonces, deberíamos informarnos más sobre estos aspectos y ver cómo podemos modificar nuestros comportamientos para reducir nuestro impacto. Porque otro principio que la doctrina espírita nos enseña es la interdependencia entre todos los seres humanos y no humanos, como los otros animales, las especies, cuando estamos aquí encarnados en el planeta Tierra. Entonces ya vimos nuestro primer impacto en nuestra casa, en la naturaleza. Vamos a pasar a la segunda área, que es la sociedad. Y entonces Kardec hizo esa pregunta también muy interesante para la época. Si la población de la Tierra sigue siempre la progresión creciente que observamos, llegará un momento en que será excesiva. Y en la época de Allan Kardec, Allan Kardec, si vemos aquí en el gráfico, en 1804 eran 1.000 millones. Y en noviembre del año pasado, nosotros alcanzamos 8.000 millones. O sea, 8 veces más la población de habitantes en el planeta Tierra, comparada con la población de habitantes en el planeta Tierra que había en la época de Kardec. Y yo veo aquí, yo nací aquí en 1959. En este periodo, yo creo que espero no desencarnar antes del 2035, que se espera va a ser que alcancemos 9.000 millones, o sea, 3 veces va a aumentar la población del planeta durante mi existencia. Entonces, imagínense, más personas es más demandas por recursos, más personas que precisan alimentarse, algún lugar para morar, para atender las necesidades básicas de educación, de salud, todo eso.
El planeta está adecuado para atender las necesidades básicas de todos, pero no puede atender las necesidades artificiales que nosotros hemos creado. Y ese es uno de los puntos que tenemos que aprender entre lo necesario y lo superfluo. Por eso, las Naciones Unidas vienen trabajando con los ODS. Y ese fue el objetivo del último libro que escribí, del Espiritismo de Desarrollo Sustentable, para alcanzar esos objetivos, especialmente aquellos relacionados con la salud, la educación y la reducción de las desigualdades, porque eso va a afectar de manera directa el crecimiento de la población global. Se ha encontrado que si las niñas consiguen llegar a niveles de educación mayor, la consecuencia es que tienen los hijos a una edad mayor, no tanto como adolescentes o muy jóvenes. Y el número de hijos y la edad en que tienen los primeros hijos, eso va afectando el número de personas encarnadas. Entonces, se está trabajando a nivel global, los líderes mundiales están trabajando, pero falta más que las personas se envuelvan en este tipo de trabajos. Y por ejemplo, dentro de la sociedad vemos que 2.600 millones de personas no tienen tratamiento de los residuos domiciliares. Sale de ahí y va para los riachuelos, los ríos, y todo eso después va a terminar en el mar. Agua potable, como mencioné anteriormente, 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable y toman agua en esas condiciones que causan una serie de problemas que no deberían ocurrir, diarreas, por ejemplo, que los niños, especialmente menores de 5 años, mueren de algo que no, en el estado evolutivo que nosotros tenemos, del conocimiento de la tecnología, eso no debería ocurrir. Y ahí Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 16, nos dice lo siguiente: porque cuanto mejor se conozcan en carne propia los sufrimientos ocultos de la miseria, tanto mayor será nuestra obligación de aliviarlos a los demás. Y eso yo veo desde cuando adolescente, que ayudábamos allá en la obra social en Sendero de la Esperanza en Bogotá y en las otras ciudades que he vivido, y aquí también hice un trabajo en una de las favelas de aquí de la ciudad donde vivo. Ese contacto realmente sensibiliza la persona, ve más de cerca los problemas, el sufrimiento de esos seres que también están encarnados. Entonces, lo que dicen los espíritus, mayor es nuestra obligación de contribuir para aliviar esos problemas de nuestros hermanos. Y por ejemplo, 33% de los niños en el mundo tienen algún tipo de desnutrición por falta de alimentos o porque no tienen la cantidad suficiente de alimentos. Y 1.200 niños mueren a cada hora en el mundo como consecuencia de la desnutrición. Y eso ocurre en muchos lugares del mundo. Que algo muy, muy triste, porque son espíritus que están reencarnando, están en busca de una nueva oportunidad, y nosotros como sociedad no estamos bien organizados para brindar las condiciones para esos espíritus. Por eso, Allan Kardec, en el libro de Espíritus, tiene una frase así muy marcante para mí, por ejemplo. Dice: una sociedad organizada conforme a la ley de Cristo, que la ley de Cristo es la ley de amor. Nadie debe morirse de hambre, nadie. ¿Cómo es que nosotros como sociedad dejamos morir tanta gente, tantos de nuestros hermanos, con tantos alimentos que están y que son desperdiciados diariamente en todos los lugares del mundo? Y por eso Kardec también preguntó, ese capítulo de la ley de la conservación, ley de destrucción, en el libro Espíritus es como si estuviéramos haciendo esas preguntas en el siglo XXI.
Y yo le pregunto, ¿por qué la tierra no siempre produce lo suficiente para proporcionar al hombre lo necesario? Y recuerden, lo necesario y lo superfluo. Y Kardec fue muy claro, muy conciso, para proporcionar al hombre lo necesario. Y los espíritus respondieron, por descuido de nosotros, los encarnados, por impericia, porque no sabemos cómo hacerlo, y por imprevisión, porque no vemos las consecuencias de nuestros actos. Sea porque no sabemos, o porque no estudiamos, o porque no evaluamos de la mejor manera posible. Entonces, depende de nosotros como seres humanos organizarnos mejor, hacer una planeación mejor para una distribución mejor de todos los recursos que la tierra nos ofrece. Y vemos que, por ejemplo, ahí en Colombia se pierden y desperdician casi 10 millones de toneladas al año de alimentos. Es mucha alimento en el mundo. Más o menos es 1/3 de todos los alimentos producidos son desperdiciados en diferentes etapas de la cadena productiva, que con eso daría para alimentar tranquilamente y de una forma nutritiva a todos los que estamos encarnados aquí en el planeta Tierra. Entonces, Kardec pregunta, ¿será que carecen de medios de subsistencia esas personas que están muriendo de hambre o en esas condiciones? Y los espíritus dicen, no, eso depende del egoísmo de las otras personas, que teniendo los recursos, existiendo eso, en forma egoísta, no permiten. Y vemos en muchos lugares que para mantener los precios, por ejemplo, botan la leche en los ríos en algún lugar, o queman parte de la cosecha para no, porque el precio está muy barato. Entonces es el egoísmo de las personas. O también, y esto también es importante, por causa propia. La persona es perezosa, no quiere, no, y espera que los otros hagan todo por ella, y no se esfuerza en conseguir. Entonces existe la parte individual y también la parte social para providenciar los medios de subsistencia de todos los encarnados. Bueno, entonces vimos así. Yo voy tomando algunos puntos de los que coloqué en el libro que está un poco más en detalle. El cuerpo físico, que es el instrumento divino que tenemos en esta existencia. Entonces, en el Evangelio del Espiritismo nos dice que nuestro cuerpo debe estar sano, dispuesto y vigoroso. O sea, es algo que todos deberíamos procurar, porque eso va a permitir que nuestro espíritu, o sea, nosotros, podamos divertirnos, concebir la libertad y poder expresarnos de una mejor manera aquí en nuestras relaciones con los otros seres humanos, con las otras especies. Y termina diciendo la espiritualidad, amad pues vuestra alma, pero cuidad también el cuerpo, instrumento del alma. Por eso es muy importante que cuidemos del cuerpo físico. Muchas veces dentro del medio espírita y en otras corrientes espiritualistas se piensa que lo más importante es de las cuestiones del mundo espiritual, de las cuestiones espirituales, y descuidamos el aspecto físico, comenzando por nuestro cuerpo físico, que es el instrumento del alma en esta existencia. Tenemos que cuidarlo. Si podemos tenerlo en la mejor condición de salud posible, vamos a tener más oportunidades de hacer lo que nosotros decidimos o proyectamos para esta existencia. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos algunas limitaciones de tipo físico, eso dificulta nuestro trabajo aquí en esta existencia. Entonces tenemos que cuidar bien, bastante, de nuestro cuerpo físico. Y entonces, ¿cómo nosotros estamos impactando ese instrumento divino que tenemos en esta existencia? Primero,
con nuestra alimentación. ¿Cómo es nuestra alimentación? Estamos alimentando regularmente con la diversidad que necesitamos, que tenga todos los nutrientes adecuados. Estamos consumiendo alimentos orgánicos, naturales, o muy llenos de agroquímicos, agrotóxicos, que vienen residuales en los alimentos. O alimentos semiprocesados, ultraprocesados. Todo eso va a impactar nuestro cuerpo físico, que es el instrumento que tenemos que cuidar. También la exposición a ambientes poluidos, ambientes contaminados, afecta nuestro cuerpo físico. Un ambiente con ruido, por ejemplo, nos afecta. Un ambiente con el aire contaminado nos afecta. El agua, el ambiente cuando entramos en un río, en el mar contaminado, eso puede causar problemas de piel, algunas alergias, todo eso. Entonces, la exposición a ambientes poluidos, contaminados, afecta nuestro cuerpo. Una vida sedentaria afecta nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento y nosotros en los últimos 100 años estábamos pasando más tiempo de forma sedentaria que en movimiento. Entonces tenemos que dedicar algún periodo de nuestro diario, de nuestro día a día, para ejercitarnos. El uso de drogas lícitas o ilícitas afecta la fisiología, los mecanismos bioquímicos que tenemos en nuestro cuerpo físico. La promiscuidad sexual también tiene un impacto sobre nuestro cuerpo físico. El tiempo y la forma que nosotros descansamos, cuántas horas dormimos por día, por noche, la forma en que el colchón, en la red, en tal, todo eso tiene una influencia sobre el cuerpo que poco a poco, en la medida que se va acumulando, va teniendo un impacto sobre el cuerpo físico. Las emociones, que es algo que recientemente la ciencia viene estudiando, el gran impacto que tienen las emociones y los pensamientos sobre el cuerpo físico. Y ya la doctrina espírita nos había enseñado que cuando estamos encarnados somos cuerpo, perispíritu y espíritu. Y el pensamiento tiene un efecto sobre el cuerpo físico. Las emociones van afectando la parte perispiritual, se reflejan. Cuando acumulamos esas emociones no salen. Todo eso va afectando el cuerpo. Entonces, depende mucho de eso, depende de cada uno de nosotros, de nuestras decisiones. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para mejorar, para conservar mejor nuestro cuerpo físico? Alimentarnos mejor. Preferencialmente alimentos naturales, orgánicos, de la época. Esos son los que tienen los mejores nutrientes y que sea una diversidad de productos, porque eso, cada uno va a tener diversos nutrientes. Hacer ejercicio. Algunos les gusta caminar, otros nadar, otros andar de bicicleta. A mí, por ejemplo, me gusta correr. Ahora, el 31 de diciembre, corrí la San Silvestre. Es la 4ª vez que corro. Me gusta. Eso me ayuda mucho para aquí, la mente y la parte física. Pero cada uno va encontrando el ejercicio más adecuado para su vida. El contacto con la naturaleza, importantísimo. Sabemos que en el ambiente, y los orientales llaman el prana, existe, que nos nutre en la parte energética de nuestro ser, en la parte perispiritual, que se refleja después en el cuerpo físico. Y ustedes ahí en Barranquilla, en Cartagena, que viven ahí del lado del mar, cuando viví ahí en Cartagena, después en Barranquilla, esa era de las cosas que más disfrutaba, el contacto con el mar. La respiración es algo importantísimo y nosotros, la mayoría, no sabemos respirar bien. Por eso tenemos que aprender, y existen técnicas para aprender a respirar. Y eso mejora mucho
nuestra condición física. Y también dormir bien, el tiempo adecuado, bien oscuro, todo que nos permita que cuando acordamos en la mañana, estamos con toda la energía disponible para nuestras actividades del día siguiente. ¿Depende de quién? Mucho de eso depende del libre albedrío de cada uno de nosotros. Y el último ambiente en el cual, cuando estamos encarnados, tenemos una interacción permanente, es con el ambiente espiritual del lugar donde estamos. Y aquí recurrimos a la Génesis de Allan Kardec, en el capítulo 14, que habla de los fluidos. Y nos enseña la espiritualidad que los fluidos más cercanos a la materialidad constituyen lo que podemos denominar la atmósfera espiritual terrestre. Y esa símil, esa relación que hace Kardec en esa obra es bien interesante, porque nosotros conocemos la atmósfera, que tiene oxígeno, nitrógeno, y que el oxígeno nos permite tener el cuerpo en buenas condiciones. Él hace esa similitud que el fluido cósmico universal que está aquí a nuestro alrededor lo podíamos denominar la atmósfera espiritual terrestre. Tenemos la atmósfera física y la atmósfera espiritual terrestre. ¿Y qué ocurre con esa atmósfera? Esos fluidos del fluido cósmico universal, nosotros los colocamos en movimiento con nuestro pensamiento. Pero la espiritualidad dice, son modificados esos fluidos por nuestros sentimientos. Entonces, el pensamiento lo coloca en movimiento y se va a modificar por el tipo de sentimiento que tengamos. Si nuestros pensamientos pueden ser buenos o pueden ser malos, ¿están de acuerdo con la ley divina o no? Y pueden ser modificados por la pureza o impureza de nuestros sentimientos. Y ahí colocamos en movimiento los fluidos de la atmósfera espiritual terrestre. Si los pensamientos son malos y los sentimientos son impuros, ocurre lo que ellos denominan que corrompe el fluido espiritual, contamina, poluye el ambiente, la atmósfera espiritual terrestre. Y ahí muchas veces ocurre, llegamos a un lugar, llegamos bien, y después salimos con un dolor de cabeza, salimos con un dolor de estómago. ¿Por qué? Porque entramos en ese lugar, no nos preparamos y absorbemos las energías que estaban, muchas veces energías de pensamientos negativos, impuros, que entraron a través de nuestro perispíritu y se comenzaron a reflejar en el cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, esto para más o menos explicar de una forma un diseño simple. Aquí está nuestro cuerpo físico, tenemos nuestro perispíritu, y aquí está la vibración de la atmósfera espiritual terrestre, el ambiente espiritual. Nosotros podemos vibrar en sintonía con ese ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí la figura es para indicar que existe esa armonía. Si estamos pensando bien y con sentimientos buenos, y el ambiente, podemos ir creando, modificando el ambiente o atraer ese tipo de energías. También, si estos pensamientos son negativos, malos, podemos atraer la vibración del mismo tenor. O podemos, en este caso, por ejemplo, si la vibración del ambiente es negativa y nosotros vibramos de otra forma, no entra, nos protegemos de esa atmósfera espiritual contaminada. Entonces, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son muy importantes para la salud física, la salud perispiritual, porque existe esa correlación bien íntima entre el perispíritu y el cuerpo físico. Y las fotografías Kirlian ya muestran eso. Por ejemplo, estas son dos personas, una fotografía Kirlian de dos personas que no se entendían muy bien, y ve que las auras se repelen entre sí. Y aquí viene una contribución muy significativa de la doctora Candace Pert,
en esta obra excelente, se llama La conexión mente, cuerpo y espíritu para su bienestar. Y ella fue una pionera en esta área de la psico-neuro-endocrino-inmunología. Y muestra que nuestros pensamientos, el conjunto de nuestros pensamientos, constituyen lo que son nuestras creencias. Y nuestras creencias afectan las emociones. Y las emociones alteran los mecanismos bioquímicos dentro de nuestro cuerpo físico, que por su vez altera la fisiología, el funcionamiento del cuerpo físico, y eso nuevamente hace que modifiquemos o mantengamos nuestras creencias. Y aquí nosotros con todo eso producimos una serie de hormonas y neurotransmisores que comienzan a fluir por todo el organismo físico, alterando nuestras condiciones como consecuencia de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Por eso vimos que es un factor que afecta nuestra salud, y por eso vemos que todo está interrelacionado: el cuerpo físico, la parte de nuestras relaciones con los otros seres, la parte espiritual y el medio ambiente. Entonces, ¿qué se requiere hacer? Necesitamos educarnos. ¿En qué áreas? Educar nuestro corazón, nuestros sentimientos, y también necesitamos educar nuestro intelecto, que es lo que la doctrina espírita nos enseña, que avanzamos en la parte intelectual y en la parte moral. Son las dos alas que habla la espiritualidad. Entonces, es algo que tiene que venir de nuestra decisión, con nuestro libre albedrío, tomar la decisión de dedicar un poco más de esfuerzo, de tiempo, a educarnos en esas dos áreas fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Y ahí al final del libro hago 5 propuestas para los centros espíritas en estos temas, y coloco 50 actividades sugeridas para todas las personas, para cosas del día a día que pueden implementar en su día a día para mejorar, ayudar en la conservación del medio ambiente físico y espiritual de nuestro planeta. Entonces, ¿cuál es la contribución de la doctrina espírita para la conservación del medio ambiente físico y espiritual o psíquico? Una es el conocimiento. El conocimiento que nos trae de las diversas leyes, como la ley de la reencarnación, la ley de causa-efecto, las leyes morales. El libro tercero del libro de Espíritus, esa es la parte que más me llama la atención del libro de Espíritus, porque son las reglas del juego aquí mientras estamos encarnados. Y en la medida que seguimos los límites establecidos, o seguimos dentro de los límites establecidos por esas leyes, vamos a ir creciendo espiritualmente y vamos a evitar mucho sufrimiento individual y colectivo. Entender que somos parte de la naturaleza. La naturaleza no está allá y nosotros aquí. Nosotros hacemos parte de la naturaleza. Tenemos que cuidar de la naturaleza, cuidar de nosotros. Entender esa diferencia significativa e importantísima entre lo que es necesario y lo que es superfluo. Y asumir la responsabilidad individual que nosotros tenemos y la responsabilidad que tenemos como parte del grupo social del cual formamos parte. Todo eso es una contribución enorme de la doctrina espírita para nosotros, para que podamos ayudar en esa conservación del medio ambiente físico y espiritual. Y el ejemplo que nosotros tenemos de otras personas que están caminando en este ambiente de la doctrina espírita y de otras líneas de la espiritualidad. El ejemplo de esas personas es importantísimo, porque eso nos motiva y nos muestra que nosotros también podemos llegar a ese punto, porque una de las leyes es la ley del progreso, una de las leyes morales. Entonces, si esa persona está más adelantada en varias cosas, nosotros podemos llegar a ese punto. El ejemplo de esa persona nos sirve de motivación
para llegar allá. Entonces, para concluir algunos puntos importantes así del libro, es la importancia de reducir, por ejemplo, nuestro consumo de carne, porque vimos que la producción o la cría de ganado es el factor más importante en la deforestación en varios lugares del mundo. Y además de eso, la producción de metano por las vacas es el segundo mayor contribuyente a los gases del efecto invernadero. Entonces, un cambio en la dieta, y en la medida que vamos evolucionando como sociedad, vamos a ir en esa dirección de una dieta más con base en plantas que con base en carne. Estabilizar la población. Las previsiones de las Naciones Unidas es que el ritmo que vamos, podemos llegar a entre 10.000 a 11.000 millones de habitantes, y ahí comienza a estabilizar. Si fuera posible antes, sería mejor. Que seamos más eficientes en el uso de la energía, porque aún las fuentes de energía principales son el petróleo, el carbón, el gas natural, que contribuyen con los gases del efecto invernadero. Educar nuestro corazón, educarnos en estos temas ambientales, y por eso el objetivo cuando escribí ese libro de la conservación del medio ambiente físico y psíquico fue ese, traer para el medio espírita muchos de esos conceptos para motivar a las personas a leer, estudiar un poco más y ver que la doctrina espírita es una doctrina ambiental, ecológica, que está así bien con todos esos mismos principios. De estudiar la doctrina espírita, y el libro tiene muchas referencias a las obras de Kardec. Aquí mencioné varias del Evangelio, de la Génesis, del libro de los Espíritus. Consumir de una forma consciente. El problema no es consumir, porque precisamos consumir para atender nuestras necesidades básicas. El problema es el consumismo, el comprar o adquirir cosas y más cosas que solo atienden a las necesidades artificiales, nuestra vanidad, nuestro orgullo, o muchas veces las carencias afectivas. La importancia del conocimiento de sí mismo para saber cuáles son nuestros vicios, cuáles son nuestras imperfecciones, nuestros defectos, para trabajar y poder ir superando cada uno de esos. Y para que participemos más activamente en estos temas, en estos trabajos sociales y ambientales. Eso es fundamental porque es una de las leyes también que Kardec colocó en las leyes morales, la ley de sociedad, y que deberíamos participar más activamente. Y no sirve hablar mucho, escribir bastante, si nosotros no colocamos en acciones que sean ejemplo para las otras personas de todo esto que estamos hablando. Bueno, ese es un resumen del libro. Entonces, muchas gracias por la atención. Gracias, Orlando. Gracias a ti por tu amabilidad y tu siempre disponer de tu tiempo para nosotros. Yo tengo una pregunta que puede surgir de una parte de tu charla, que es que a veces, tú decías que a veces podemos entrar a un ambiente y salir de allí con un dolor de cabeza o con un dolor de estómago. Entonces, como efecto práctico, ¿cómo dirías tú que nos debemos preparar para entrar a diferentes ambientes que podrían no ser de la mejor calidad espiritual, digamos así? Una, por ejemplo, práctica es con la oración. Hacer una oración antes, si sabemos que vamos a un ambiente que puede estar bastante difícil. Porque eso, en la oración, cuando hacemos esa conexión con ese ambiente espiritual, entramos en un nivel diferente, y cuando llegamos a ese lugar, nuestra vibración va a estar
diferente de la que está allá. Entonces, eso crea como una barrera para que si realmente el ambiente está negativo, no consiga alcanzarnos. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera aprovechar estos minutos finales con Orlando? Hacer una pregunta sobre el tema. Tuvimos en nuestras manos ese libro. Por alguna razón no lo tenemos ahora, pero sí ya sabíamos que había sido hecho con caña, ¿no? Con bagazo de caña y realmente fue una calidad muy, muy, muy excelente. No sé si has hecho otros de ese mismo material o... No, porque ese fue el último que imprimimos allá en Colombia, en la editorial Rivail. Y después de ese no imprimimos más, porque ahí ya vine para Brasil y ahí comencé a escribir aquí. Y los que han sido publicados aquí en papel reciclado. Entonces... ha reciclado. Sí. Ah, bueno. Siempre sí es eso. Sí. Ahí con la Federación Espírita Brasilera, el último que publiqué, tuvimos unos 2 meses discutiendo eso, porque ellos querían hacerlo en papel normal y ahí dije no, si no es, yo procuro otra editora y ahí finalmente llegamos a un acuerdo y lo publicaron en papel reciclado. Orlando, Vilma Pérez nos pregunta, en el caso que uno quiera mejorar ese ambiente, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál ambiente? Bueno, no sé si es que ese de que hablábamos de donde un ambiente donde vamos a llegar nosotros y que no nos afecte, pero queremos mejorar lo que debemos hacer. Bueno, en la medida que, por ejemplo, nosotros entramos ya hicimos nuestra oración, nos preparamos antes y llegamos allá, en la forma que nosotros hablamos, en la forma que nosotros nos expresamos, en los sentimientos que expresamos con las otras personas, eso va influenciando el ambiente de forma positiva. Muchas veces llegamos hacia un ambiente que las personas están mal y los tratamos bien, los tratamos con cortesía, con educación, las personas cambian. ¿Por qué? Porque nuestra vibración tiene un efecto sobre la vibración de esas personas. Entonces, por eso el ejemplo es importante para cambiar, para mejorar el ambiente. Vilma Pérez vuelve a preguntar, ¿conviene hacer oración en silencio? Pues cada uno tiene su estilo, en silencio o en voz alta. Lo importante es el sentimiento que tenga y que sea verdadera, que no sea solo recitar algo porque me lo sé de memoria, sino que colocarle el sentimiento, porque eso, vimos que cuando colocamos el pensamiento, mueve el fluido espiritual y dependiendo del sentimiento lo va modificando. Entonces, si solo es algo que ya conocemos, sabemos de memoria, pero no le colocamos aquel amor, aquella vibración, aquella pasión, el efecto va a ser mucho menor.